Bienvenidos, compañeros, compañeras, a esta cuarta masterclass del módulo introductorio de Fisioterapia Energética Integrativa. En este caso, esta cuarta clase va a tratar sobre el concepto integral, integrativo del ser humano, que como ya hemos ido viendo, es uno de los fundamentos de la FEI. El hecho de considerar al ser humano siempre con una perspectiva global y de manera permanente, siempre tener en cuenta los aspectos físicos y a la vez los aspectos mentales, psicoemocionales y el aspecto transpersonal, de manera sistematizada. Eso es un poco el leitmotiv de este concepto, del fundamento de la fisioterapia energética integrativa. Vamos a ver un poco los puntos que vamos a desarrollar en esta cuarta masterclass. En primer lugar, vamos a hacer una introducción al ser humano como ser integrado. En el segundo punto vamos a hablar del campo físico, de la esfera física del ser humano. En el tercer punto, del campo emocional, vamos a abordar el campo mental y el campo transpersonal. Vamos a definir en un quinto punto lo que es la conciencia y, por último, vamos a hablar de lo que son las tipologías humanas, el intento de caracterización del ser humano, digamos, en subgrupos, diferentes clasificaciones. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, que vamos a introducir y hablar un poco, aunque ya algo hemos nombrado en los temas anteriores, a el concepto del ser humano como ser integrado. Repetimos el hecho de la necesidad, la importancia crucial de considerar que la salud y la enfermedad son un conjunto, la interrelación entre factores físicos, mentales o intelectuales, emocionales, el entorno social y la parte espiritual. De tal manera que tenemos siempre que pensar que existe una influencia recíproca y una, como decíamos en el tema anterior, una tensegridad en todos estos factores, de tal manera que el desequilibrio de uno siempre va a afectar al resto de manera sistemática. De tal manera que es un error el abordar únicamente, por ejemplo, desde el punto de vista biológico al ser humano sin considerar los otros aspectos. Y esto, como digo, es un punto esencial básico de la FEI. Es decir, que lo que vamos a abordar es al ser humano bajo la aplicación real del paradigma biopsicosocial o paradigma holístico que se supone que es, en teoría, el que siempre debemos emplear, pero que normalmente en el modelo biomédico no se trabaja con él. En la FEI, con total seguridad, vamos a abordar al individuo bajo esta perspectiva holística y esa es su seña de identidad. Por otra parte, cualquier diagnóstico o tratamiento de un paciente debe tener siempre en cuenta este concepto. Es decir, no solamente tenemos que hacer un diagnóstico y quedarnos con la patología o el síntoma con el que abordamos al paciente, sino que de manera sistemática tenemos que ver ese síntoma o esa enfermedad en qué otros aspectos afecta, en qué otras esferas de su vida afecta al paciente, de tal manera que nunca vamos a identificar al paciente con un simple diagnóstico, sino que el tratamiento y la visión siempre ha de ser integrativa y teniendo en cuenta todas las esferas de su organismo. La relación entre el paciente y el fisioterapeuta, por todo este concepto, lo volvemos a poner en el centro porque tiene una enorme influencia en el curso de la salud y enfermedad del paciente. Es decir, el hecho de considerar esta esfera social, una primera integración social, un primer elemento social es la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente. Por lo tanto, ese primer contacto es también muy influyente sobre la salud y la enfermedad del paciente. Conocemos también por los fundamentos de la fisioterapia lo que es la pirámide de Maslow, que describe las necesidades humanas. Se habla de una forma piramidal porque es más importante ir cubriendo las necesidades de la base de la pirámide y en la medida en que se van cumpliendo las expectativas de
de las zonas más bajas de la pirámide puede ir incrementándose la altura de esta. Entonces, en primer lugar, la parte de necesidad más importante de cubrir, obviamente, son las necesidades fisiológicas, es decir, la necesidad de nutrición, la necesidad de alimentación, la necesidad de descanso, es decir, un correcto funcionamiento fisiológico. Por encima de este nivel está la necesidad de seguridad, es decir, que exista una seguridad económica, que exista una seguridad de recursos y que esas necesidades fisiológicas estén cubiertas de manera permanente. Por encima de este nivel está la necesidad de afiliación o de pertenencia, es decir, de pertenencia a un grupo, sea un grupo familiar, a un grupo con el contacto con la empresa en la que se trabaje, a una vinculación geográfica, y esa es la tercera necesidad del ser humano. En un nivel superior está la necesidad de reconocimiento, es decir, de necesidad de confianza, de respeto, necesidad de éxito, y en la cúspide de la pirámide se sitúan las necesidades de autorrealización, es decir, las capacidades más específicas en que el sujeto desarrolla su propia individualidad. En el conjunto de esta pirámide siempre tenemos que considerar el cumplimiento de todas estas necesidades, de tal manera que, desde luego, cuanto más bajas estén las necesidades no cubiertas, más se va a desestabilizar toda la pirámide. Pero esta visión de los distintos niveles de necesidades son muy importantes de cubrir en el organismo y tenemos que tenerlas muy presentes. Seguidamente vamos a ir analizando cada uno de los campos de las esferas del organismo. En primer lugar, vamos a analizar el campo físico. Este es el campo con el que como fisioterapeutas estamos más familiarizados, es decir, el estudio de la anatomía y de la fisiología. El estudio de la estructura, de la función, es lo que nos caracteriza como profesionales sanitarios en el hecho de poder contribuir a la salud del paciente y a paliar sus enfermedades desde un punto de vista físico, es decir, el tratamiento de disfunciones del aparato locomotor, del sistema nervioso, aparato respiratorio, etc. Este es el campo que mejor conocemos y el que menos vamos a hacer referencia por cuanto en nuestra formación ya tenemos un profundo conocimiento del campo físico del paciente. No obstante, aunque tendemos a pensar que el campo físico tiene un funcionamiento por sí mismo, es muy importante considerar que este campo físico se ve influido directamente por aspectos psicoemocionales. De tal manera que vamos a tener tres influencias muy importantes desde el punto de vista psicoemocional. Por un lado, en función de determinados aspectos psicoemocionales, el sujeto va a tener determinadas sensaciones corporales producidas por aspectos psicoemocionales, como puede ser la tensión muscular que vemos en el paciente, su sensación de peso, que haya mayor o menor sudoración, la alteración del ritmo cardíaco, la función digestiva, incluso posiciones articulares. Todos estos factores en muchas ocasiones van a tener unos determinantes psicoemocionales y no solo unos determinantes biomecánicos o fisiológicos. Un segundo aspecto que se va a ver muy influido por aspectos emocionales es la postura. El tipo de postura que tiene el paciente, una postura más abierta, más cerrada, más flexionada, encorvada, más laxa. La postura tiene una vinculación absoluta con las emociones y el punto mental e individual que tiene cada sujeto. Y en tercer lugar, otra influencia muy importante es el patrón respiratorio del paciente, el hecho de que haya una respiración más superficial, más profunda, que sea regular o irregular, o incluso que haya disnea. En muchas ocasiones es debido a factores anatómicos o fisiológicos, pero también este patrón respiratorio se va a ver muchas veces influido por aspectos psicoemocionales. De tal manera que podemos determinar y trabajar y visualizar que incluso aspectos anatómicos son muy ligados a aspectos psicoemocionales, como vamos a ver en el siguiente cuadro. En tercer lugar, vamos a abordar las emociones y luego vamos a ver, como digo, un cuadro en que vamos a relacionar las distintas emociones con estos aspectos de postura, respiratorios y de sensaciones corporales. Vamos a abordar primero las emociones del campo emocional y vamos a definir cuáles son las emociones básicas. En esto
Hay muchísimas clasificaciones de emociones. Vamos a hacer referencia a cómo la medicina tradicional china define estas 5 emociones en función de los 5 movimientos. Vamos a hablar de una primera emoción como el miedo, segunda emoción básica, la ira, frustración, enfado. La tercera emoción básica sería la alegría. La cuarta emoción básica, la preocupación, obsesión. Y la quinta, la tristeza, melancolía. Estas serían las 5 emociones básicas que siente la persona. Importante. Cada individuo es necesario que en su momento sienta cada una de estas emociones. Es decir, en ocasiones se tiende a pensar que el sentir de manera intensa una de estas emociones es problemático, y no es así. Es decir, cada una de estas emociones cumple una función adaptativa y contribuye a esa adaptación del organismo a una circunstancia externa o interna. Es decir, es importante tener la capacidad de sentir cada emoción. El problema es, o bien cuando una persona se queda enganchado de manera sistemática a sentir una determinada emoción, o por el contrario, cuando el sujeto es incapaz de sentir una determinada emoción. Los dos aspectos son disfuncionales. Ejemplo, porque siempre pensamos que las emociones, el problema emocionales son por exceso, y no es así. El ejemplo, si alguien tiene un problema, digamos, traumático, la muerte de un ser querido, o que le echan del trabajo y ni siquiera es capaz de sentir tristeza o ira, en su caso, eso es un problema. Lo natural, lo normal es que ante, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, se sienta una profunda tristeza, y no sentirla implica algún tipo de disfunción y de problema. Es natural, adaptativo, sentir esa tristeza para poder llevar mejor esa circunstancia. Por lo tanto, repito, la capacidad de sentir cada una de estas emociones es algo fundamental. Y, por supuesto, el exceso en las emociones, eso sí estamos muy acostumbrados y muy conscientes de que es un factor problemático. La ira que puede despertarse, que te echen del trabajo, es sana y es natural si te ayuda a llevarlo mejor. Lo que es insano es pues, que la ira te lleve a un ataque de ira tremendo y que llegues a la violencia con alguna persona. Eso, evidentemente, es un descontrol. De alguna manera, lo que se trata es de que todas las emociones sentidas, sean intensas o no, y en ocasiones tienen que ser sentidas de manera intensa, sean equilibradas y que el sujeto, de alguna manera, domine esas emociones y, por lo tanto, tenga un equilibrio emocional. Vamos a pasar a analizar cada una de ellas de manera somera, por lo menos a definirla. La primera emoción básica es el miedo. El miedo es una emoción primitiva que sienten todos los seres vivos y que sirve de impulso para la toma de decisiones. El miedo forma parte de la reacción de estrés que impulsa al ser vivo o bien a huir del estímulo, a enfrentarse al estímulo o en ocasiones a hacer un síncope y totalmente paralizarse. El miedo, como lo que decíamos anteriormente, es necesario sentir miedo cuando efectivamente hay una situación de estrés o de peligro, pero si se exacerba y se entra en una situación de pánico o se siente miedo ante estímulos que realmente no deberían sentirse, estamos en un desequilibrio ante esta emoción. La segunda emoción de la que vamos a hablar, la segunda emoción básica, es la rabia, la ira, que es una respuesta ante un acontecimiento que no queremos vivir. Sí, lo que antes hemos nombrado, que un ataque de ira, una respuesta excesiva llevada por la ira, evidentemente es un desbordamiento, o cuando un sujeto reacciona de manera muy frecuente ante cualquier acontecimiento con la ira, también es un desequilibrio, pero realmente cuando tenemos un acontecimiento en el cual no reaccionamos en absoluto, pese a que sea una agresión contra nosotros, también es un problema y una disfunción de esta emoción. Se mete en el mismo saco a la ira y a la frustración, porque en el fondo es la misma reacción. Es una reacción contraria a algo que nos está sucediendo. En la frustración no hay una respuesta externa, por así decir, y toda la carga es emocional interna. Y en el ataque de ira, por así decirlo, la respuesta con ira es una respuesta visible. Pero la frustración y la ira viene a ser, digamos, forma parte del mismo grupo emocional. La tercera emoción básica es la alegría, que bueno, podemos pensar
que la alegría siempre va a ser funcional, porque cuanta más alegría, mejor. Pero desde el punto de vista de la medicina tradicional china, y como estamos diciendo, el equilibrio emocional es fundamental. Es decir, una emoción en principio positiva, como es expansiva, como es la alegría, es positiva, pero si se exacerba y si realmente es un estado eufórico, sería un desequilibrio en esta tercera emoción. Es decir, la alegría en principio es una emoción positiva, pero debe también, de alguna manera, contenerse. Un estado de alegría excesiva y constante tampoco es aunque pueda parecer difícil de entender, tampoco es un estado emocional equilibrado. En cuarto lugar, la cuarta emoción básica es la obsesión, la preocupación. Esta emoción lo que habla es de un bloqueo del pensamiento. Nuestra parte racional es fundamental que analice y que trabaje sobre todo lo que nos está ocurriendo en el medio interno y en el medio externo, pero cuando ese pensamiento está bloqueado y realmente no conduce a una conclusión creativa, sino que es un pensamiento que se repite una y otra vez y hay un bloqueo y nos lleva a la parálisis y a la obsesión, esa sería una emoción disfuncional. Y la quinta y última emoción básica es la tristeza. La tristeza es una emoción que nos ayuda a enfrentar los duelos, las situaciones desfavorables. Como hemos dicho antes, cuando una situación desfavorable ocurre, es natural sentir tristeza, incluso mucha tristeza. El problema es cuando esa tristeza nos bloquea, caemos en un estado de tristeza permanente, no salimos de ese estado y llegamos a una depresión. De alguna manera, tenemos que pensar en la ira y en la tristeza como dos maneras de reaccionar frente a acontecimientos externos. En el caso de la ira hay una respuesta, una no aceptación de un hecho que muchas veces tendríamos que aceptar y esa no aceptación nos lleva a una reacción o de ira o de frustración, y la tristeza es al revés, una situación como de máxima vulnerabilidad ante ese acontecimiento y que nos lleva a una pasividad y a una situación de aceptación en sentido negativo. El equilibrio entre las dos sería una aceptación positiva de la realidad y una superación. Si nos bloqueamos, nos podemos bloquear o bien hacia la tristeza en sentido negativo o bien una reacción de ira que es más activa, pero sigue siendo una reacción disfuncional ante un acontecimiento que no es favorable para nosotros. Bueno, una vez vistas las 5 emociones básicas, hago referencia a este cuadro del que os he comentado, que hace referencia a la relación entre cada una de estas emociones y a qué sensaciones corporales, patrón respiratorio y postura conducen. En el caso de la tristeza, que es la última emoción que hemos visto, conlleva sensaciones corporales de hueco. El paciente suele decir que está vacío por dentro, muchas veces con un nudo en la boca del estómago, y siente sensaciones, digamos, de pesadez, de debilidad. Su patrón respiratorio suele ser un patrón superficial, muchas veces como en forma de suspiros, sollozos, y la postura de un individuo en plena inmersión de un proceso de tristeza, de melancolía, lo que transmite es una impresión de postura cerrada, contraída, encorvada, flexionada sobre sí misma. Si el estado permanente o un estado estable, el individuo se fija en una situación de miedo y ansiedad, lo que ocurre es que hay una sensación corporal de tensión muscular, un ritmo cardíaco irregular, la boca suele estar seca, suele haber sudoración y suele haber palpitaciones o bien cardíacas o bien en la cabeza. La respiración suele ser una respiración rápida, una respiración desordenada, mientras que en el miedo, lo que suele haber es una postura en que la espalda y el cuello suelen tener mucha rigidez. Un sujeto dominado por la ira, lo que encontramos es que el cuerpo está muy tenso, con una sensación de presión. Especialmente la ira suele sentirse una sensación de tensión en la zona torácica, e incluso se puede ver a veces un ensanchamiento, cuando es un ataque de ira, por así decir, un ensanchamiento en las fosas nasales para intentar coger más aire. En cuanto a la respiración, suele ser una respiración fuerte, sobre todo un gran tiempo expiratorio intenso y una respiración de tipo jadeante. Y la postura de una persona que está llevada por la ira es una sensación de tensión muscular general y en especial suele haber mucha tensión
visible en la musculatura facial, es una cara en tensión. En cuanto a un sujeto que está bloqueado por una preocupación, obsesionado o con una sensación de culpa permanente, esto suele conllevar sensaciones que son como sujetos aplastados por esa culpa. Es como si físicamente llevaran un peso encima. De tal manera que el paciente te dice que tiene como una sensación de que le empujaran hacia abajo, como que carga con un peso. Muchas veces decimos cargar con la culpa, y es que muchas veces esa carga es hasta una carga física e implica tanto sensaciones corporales como posturas en que pareciera que el sujeto lleva una carga. Es muy curioso. En cuanto al patrón respiratorio de un sujeto que tiene está pasando por un estado obsesivo, un estado de preocupación, bueno, es un patrón respiratorio bastante superficial y que no es un patrón respiratorio funcional. En cuanto a la última emoción, que es la alegría, el amor, la compasión, es un poco la más sana de todas. Entonces, la sensación corporal es de una postura franca, no encontramos mucha tensión muscular, hay sensación de calidez, en fin, hay una armonía corporal. La respiración también es el patrón más funcional, que es una respiración regular, espontánea, una respiración fácil. Y la postura, pues también es una postura relajada, sin demasiada tensión, los hombros extendidos, en fin, la postura de la alegría, de alguna manera como emoción básica, es la que implica un mayor equilibrio corporal. Por lo tanto, con este esquema, lo que quiero compartir es la importancia de que a la hora de establecer o bien un patrón postural o bien determinadas sensaciones que el paciente nos dice en la anamnesis o incluso su patrón respiratorio, lo vinculemos también en la anamnesis a cuál es la sensación por la que está pasando el paciente, la emoción con la que está el paciente dominante en el momento en que estamos realizando el diagnóstico. Porque, como vemos, hay una gran vinculación entre la emoción en la que el sujeto está mantenido y todo este tipo de factores. La medicina tradicional china va un paso más allá. ¿Por qué? Porque relaciona cada una de estas emociones con una determinada esfera funcional. Y esto es fundamental porque a la hora de analizar los signos y síntomas del paciente, siempre o muchas veces va a haber una gran congruencia entre la emoción dominante y la propia sintomatología que tiene el paciente. Por ejemplo, la ira, cuando hay una disfunción en la ira, suele afectar al hígado y a la vesícula biliar. Me permito anticipar, aunque lo vamos a ver pormenorizadamente en el siguiente módulo, el hecho de que los órganos y las vísceras en la medicina tradicional china sí tienen relación efectivamente con el funcionamiento de los órganos en la medicina occidental, pero no es exactamente la misma vinculación. Hay algunas funciones que difieren. Entonces, en el caso de la ira, afecta a las funciones del hígado y de la vesícula biliar. En el caso, por ejemplo, de la euforia, cuando hay una alegría desbordada, a lo que afecta es a la esfera del corazón, que está ligada al intestino delgado y, en general, a la circulación sanguínea. Entonces, esta segunda emoción, cuando hay una disfunción, normalmente una euforia, suele estar alterada el corazón, el intestino delgado y la circulación. En el caso de la obsesión, la culpa, la ansiedad, cuando el sujeto está en un pensamiento obsesivo, suele afectar a la esfera de bazo-páncreas y de estómago, es decir, a la función digestiva. En el caso de la tristeza, va vinculada a una tristeza mantenida a afectación del pulmón, del intestino grueso o afecciones cutáneas. Y por último, cuando un miedo exacerbado y mantenido implica disfunciones a nivel de riñón, de vejiga o del sistema endocrino. Por lo tanto, el conocimiento a través de la anamnesis de la emoción predominante en el individuo, en el paciente, va a tener una importancia capital tanto a la hora del diagnóstico como a la hora del tratamiento. Primero, porque lo va a caracterizar dentro de los 5 movimientos en función de esa emoción mantenida. Y segunda, porque los signos y síntomas del paciente en muchas ocasiones vamos a entenderlos mucho mejor a partir
de esta emoción que pueda ser disfuncional en el paciente. Y esta vinculación de emociones con la sintomatología y con el aspecto físico, esta es la vinculación del campo físico y del campo emocional. Y es súper importante tenerla en cuenta y vamos a desarrollar instrumentos y estrategias tanto para poder diagnosticarlo así como para poder afrontarlo en nuestros tratamientos. La siguiente esfera que vamos a abordar es el campo mental. La primera hemos visto que era la física, la segunda son las emociones y la tercera es plenamente humana, que es el campo mental, la esfera mental. En ese sentido es importante distinguir lo que es la mente consciente de la mente inconsciente, porque tendemos a pensar, a sobredimensionar la acción y la importancia de nuestro pensamiento consciente, cuando en realidad la ocupación de la mente es un 5% consciente y un 95% inconsciente. Es decir, nuestra mente consciente solo va a abordar, digamos, los aspectos, por así decir, como la punta de la pirámide, pero todo lo que hay por debajo, que suele ser un abordaje inconsciente, en especial el inconsciente está nutrido por todas nuestras experiencias y nuestras heridas infantiles y va a provocar una serie de comportamientos inconscientes que explican el hecho de que a pesar de que mentalmente podamos pensar no tener un determinado comportamiento, sin saber muy bien por qué, sí lo tenemos. Ejemplo, las adicciones. Por ejemplo, cuando alguien tiene una adicción, muchas veces es mentalmente consciente de que no debe tener un comportamiento de ese tipo porque perjudica a su cuerpo. Y sin embargo, sin saber muy bien por qué, pues cae una y otra vez en ese tipo de comportamiento, luego hay un arrepentimiento, etc. ¿Cuál es la clave para tratar y para afrontar todo ese tipo de comportamientos? Evidentemente es la parte inconsciente y, como digo, muchas veces vinculada a acontecimientos o emociones infantiles. De tal manera que, como vemos aquí en la imagen del iceberg, la parte que solemos ver, que es la parte más visible, que son los efectos, suelen estar ligados a la mente consciente, pero las causas de muchísimos comportamientos y hábitos tienen que ver con nuestros pensamientos, creencias, ideas y pautas mentales inconscientes. En este caso, muchas veces tendremos, si realmente hay una disfunción importante psicológica y que crea trastornos serios, evidentemente tendremos que apoyarnos en el psicólogo, que es el personal de salud adecuado para afrontar este tipo de problemas. Entramos en la última esfera de los campos, de las esferas humanas, que es el campo transpersonal o espiritual. Si ya la parte emocional y mental es poco abordada desde el paradigma biomédico, este campo transpersonal o espiritual directamente es a veces negado, como si no existiera, como si no tuviera mayor importancia. Y en muchas ocasiones sí tiene una importancia, incluso sobre la salud, pero en todo caso es algo que tenemos que considerar, porque las creencias, que no tienen por qué ser religiosas dentro del marco de una religión convencional, pero lo que llamamos trascendencia del ser humano también tiene influencia, en especial cuando hay experiencias de afectación de la salud graves. Ahí es cuando muchas veces los humanos, entroncamos con una parte, nos hacemos determinadas preguntas y pasamos a abordar este campo transpersonal de una manera más intensa. Evidentemente no es lo más importante que vamos a tratar, pero también tenemos que considerar la importancia de este campo transpersonal. Vamos a decir una palabra sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues es algo muy difícil de definir y, en principio, cuando se habla de conciencia desde un punto de vista mecanicista y materialista, se la define como el resultado de determinados procesos de tipo neurológico. Es como un subproducto de la actividad cerebral. Aquí ya entra el término conciencia y el concepto de conciencia. No es tanto entrar en el campo científico, sino también un poco en las creencias y en los sentimientos, de tal manera que la conciencia no deja de ser la percepción que tenemos cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y no es una actividad mental, sino es esta percepción
que nos permite conectar con nosotros mismos y también, de alguna manera, conectar con el exterior. De tal manera que muchos autores hablan de una especie de conciencia universal a la que todos podemos acceder. No voy a profundizar en esto, pero sí es importante dar la importancia debida que tiene la conciencia. Y este último punto es importante porque a la hora de abordar al ser humano, lo que siempre se ha intentado es agrupar en distintos tipos de tipologías para tratar de conocer a los seres humanos por grupos. Es decir, evidentemente cada individuo es único, por supuesto, pero bueno, existen determinados patrones en los cuales se pueda agrupar a los individuos para tratar de establecer alguna manera de conocerlos mejor y, en el caso de la salud, poderlos tratar mejor. Entonces, ha habido numerosos intentos a lo largo del tiempo y de la historia, de la medicina y de las ciencias de la salud, numerosos intentos de agrupación de los seres humanos. Ya desde tiempo de Hipócrates se habla de 4 temperamentos clásicos que están basados en la actividad de los 4 humores, que son la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Entonces, en función del predominio de cada uno de estos humores, se habla de 4 temperamentos, que son los temperamentos clásicos: el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Bueno, estos son, como digo, una primera aproximación de la medicina clásica, que ya está absolutamente superada, pero es muy interesante ver cómo este intento de clasificación de los seres humanos es algo a lo que siempre hemos aspirado. Luego está la clasificación en los morfotipos, que se deriva de las 3 capas de desarrollo embrionario, y hablamos de un tipo ectomórfico, de un tipo mesomórfico y de un tipo endomórfico, de tal manera que el predominio del ectodermo estaría relacionado con el biotipo ectomórfico, el morfotipo, el mesodermo al mesomórfico y el endodermo al endomórfico. Cada uno de ellos, en el caso del ectomórfico, iría relacionado con una mayor actividad, sobre todo de esa capa embrionaria y, por lo tanto, del sistema de relación, fundamentalmente del sistema nervioso. En el caso del mesodermo, hablaríamos de un mayor desarrollo de las estructuras osteoarticulares, y en el caso del endodermo, de los endomorfos, habría un mayor predominio, por así decir, del sistema digestivo y el sistema circulatorio. Entonces, bueno, de alguna manera son 3 morfotipos, se definen bastante por la forma corporal, pero también van asociados a un predominio funcional y a unas determinadas nociones de carácter de cada uno de los morfotipos. Existe otro sistema muy interesante que es el eneagrama de la personalidad. El eneagrama habla de 9 eneatipos, y lo importante de este sistema, y lo nombro porque creo que es una manera maravillosa de autoconocimiento. El eneagrama nos resulta, aunque es clásica o digamos conocido de manera popular en el sentido de que hay un test, y ese test, digamos, sencillo, te sitúa en uno de estos 9 eneatipos, pero realmente el proyecto del eneagrama, que fue desarrollado sobre todo, bueno, hay varios autores, pero un autor fundamental es Claudio Naranjo, un intelectual chileno de gran renombre. De lo que se trata del eneagrama es de un autodescubrimiento de nuestra personalidad. Y en función de estudiar los 9 eneatipos, de alguna manera, lo que marca en cada uno de ellos es la pasión dominante y, digamos, las virtudes predominantes. Cada uno de ellos tiene una versión que tiende hacia el ego, por así decir, y otra versión mucho más funcional. Entonces, conociendo muy bien y sabiendo cuál es nuestro eneatipo, nos da un panorama muy interesante de desarrollo personal. Aparte de las tipologías que hemos visto, las tipologías que nosotros vamos a emplear directamente en consulta van a ser basadas en el yin y el yang y basadas en los 5 movimientos. El yin y el yang, más que una tipología, lo que sí nos va a dar es una perspectiva dual, ¿no?, entre el yin y el yang.
Obviamente nadie es yin ni nadie es yang, sino que determinados aspectos de su personalidad, de su funcionalidad, van a tender más hacia uno u otro. Pero realmente el enriquecimiento del yin y el yang va a venir en función de la teoría de los 5 movimientos. Y esta sí es una caracterización fundamental sobre la que vamos a trabajar en fisioterapia energética integrativa. De tal manera que cada persona tiene un componente madera, un componente fuego, un componente tierra, un componente metal y un componente agua. La importancia de todo esto estriba en que, en función de sus características personales, así como de los signos y síntomas que padezca, vamos a poder determinar cuál es el movimiento que es disfuncional a partir de sus propias características personales y también qué otros movimientos están implicados. Tal y como veíamos antes, esta caracterización de los 5 movimientos es interdependiente, de tal manera que en el momento en que un elemento se ve afectado, sea porque esté en exceso o porque esté en deficiencia, es potencialmente un factor etiológico para desequilibrar a los otros 4. De tal manera que el conocimiento de esta caracterización va a ser nuestra herramienta fundamental de diagnóstico dentro de la medicina tradicional china, el diagnóstico paralelo que vamos a hacer a la fisioterapia. Por eso es fundamental este conocimiento y lo estudiaremos en el siguiente módulo de los fundamentos de la medicina tradicional china en profundidad. Cada uno de estos elementos, a qué elementos estructurales, funcionales va ligado, qué relaciones existen entre ellos, porque hay relaciones de creación, hay relaciones de dominio. Bueno, es bastante complejo, pero es interesantísimo porque nos va a dar una perspectiva fundamental y maravillosa de poder individualizar los tratamientos en función de las características propias de cada individuo. En cada tema, como estáis viendo, hay referencias para profundizar y saber mucho más de todo esto. En este caso, una referencia fundamental que ya hemos visto en el tema anterior es Carmelo Vizcarra, el doctor Carmelo Vizcarra, que tiene varias charlas sobre esta estructuración del ser humano en sus distintas componentes y que es interesantísimo conocer. Otra referencia básica es la autora estadounidense Louise Hay, que es otra importante referencia, es la autora de Usted puede sanar su vida y es también otra autora que profundiza muchísimo en la vinculación entre la salud y el campo emocional. Ya os digo que es fundamental para asentar realmente estos conocimientos, bueno, pues no solo atender a esta clase, sino profundizar mucho más y en nuestro campus vamos a dar muchísima documentación para que cada uno al nivel y en el ritmo que pueda hacer vaya profundizando en cada uno de estos campos de conocimiento. Y quiero terminar con una frase de Stephen Covey, aunque él cita a otro autor, que me parece maravillosa como resumen de todo lo que estamos diciendo de este modelo integrativo holístico del ser humano, y que dice: todos tenemos una casa con 4 habitaciones, física, mental, emocional y espiritual. A no ser que entremos en todas a diario, aunque solo sea para ventilarlas, no somos personas completas. Me parece una definición maravillosa sobre esta vinculación y este concepto de que el ser humano es mucho más allá del cuerpo, que tenemos que mirar mucho más allá de los análisis sanguíneos y de las pruebas de imagen y tenemos que abordar la enorme influencia y la enorme complejidad que también muchas veces nos llega a indeterminación o a quedarnos un poco en la duda, pero a trabajar siempre al organismo, al ser humano como un todo y abordar todas estas esferas de manera simultánea. Y esta es justamente la potencia de la fisioterapia energética integrativa que vais a poder implementar en vuestras consultas próximamente. Nada más, con esto termino esta 4ª masterclass. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima.